¿Cómo estamos? Muy buenas tardes para todas y todos, queridos amigos de diferentes partes de México y del mundo. Déjenme asegurarme que todo está bien. De repente veo y de repente ya no veo aquí en mi computadora personal la transmisión del video, entonces estoy checando acá en el celular que todo esté bien. Denme oportunidad de checar aquí. Sí, está todo bien. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias por estar acá y vamos a comenzar el día de hoy. Es 25 de noviembre del 2021 y es una gran alegría estar con ustedes. Quiero darles herramientas para hacer frente a situaciones difíciles porque todos las tenemos y son inesperadas. A veces uno planea la vida, se imagina ciertas cosas en relación a esta vida y te imaginas siempre, pues no sé, tienes un bosquejo de cómo tendría que ocurrir las cosas, cuándo, en qué momento, con quién, de qué manera. Pero la verdad, amigas y amigos, pues es que la vida es inesperada. Y me encanta esta frase que yo les apunté, la van a poder ver cuando finalice el video, no sé si cuando se está transmitiendo se vea, pero la frase es de Paramahansa Yogananda y es la siguiente. Cuando los tigres de las preocupaciones, la enfermedad y la muerte te acechen, tu único refugio es el templo interior del silencio. Y leyendo esta frase es que me decidí a grabar este video, porque normalmente cuando pasamos por situaciones muy desafiantes, de cualquier índole, las respuestas son muy variadas, tan variadas como mentes hay en el mundo. Pero digamos que los psicólogos han estudiado mucho la forma en la que reaccionamos los seres humanos y generalmente reaccionamos de acuerdo a cómo fuimos entrenados en la infancia, a partir de ver a nuestros padres reaccionar y también a partir de los modelos que hemos desarrollado en otras encarnaciones. Y además de esto, súmale el instinto, ¿no? Entonces, algunas personas cuando están atravesando situaciones muy, muy, muy desafiantes, se desmayan. Otras personas se quedan en shock, no pueden hablar ni moverse, se quedan como paralizadas. Otras personas rompen en llanto, otras personas montan en ira. Entonces, ante las situaciones desafiantes, los seres humanos, pues sí podemos y es necesario aprender, pues, a desarrollar y a fortalecer estas herramientas interiores que nos permiten sobreponernos, pues, a cualquier circunstancia que tenga la vida, ¿verdad? Pero se requiere de práctica. Si el maestro Paramahansa Yogananda nos está sugiriendo que ante las situaciones más desafiantes de la vida lo que tenemos que hacer es ir a refugiarnos en el templo del silencio, obviamente él no nos está mandando a ninguna de estas cosas, ¿no? Nos está diciendo tienes que voltear la mirada hacia adentro y tienes, ni siquiera nos está diciendo piensa, ni siquiera nos está diciendo analiza, reflexiona, observa, no, nos está diciendo ve hacia el silencio. Y esta recomendación es muy, muy profunda. Tan profunda es que, fíjense que yo, cuando era más joven, fui apasionada del budismo y me gustaba mucho una alegoría que se menciona mucho en el budismo, que es, ellos dicen frecuentemente, busca el lago del silencio. Y yo decía, ¿y dónde está eso? Y yo me imaginaba en mi cabeza, me hacía esta imaginación, como ponen en las películas japonesas o chinas, de un lago en el que a veces pasa flotando como casi tocando el agua un guerrero que está peleando por allí o que está buscando algo, o hay un templo en el centro del lago y el agua es totalmente apacible. Y ese tipo de escenas, así yo me imaginaba. Cuando nos decían en las clases, busca el templo interior del silencio, yo decía, ok, ¿y eso dónde está, no? ¿Y cómo se llega a eso? O sea, debe de existir donde tantas veces lo mencionan diferentes personas, ¿no? Diferentes profesores. Pero realmente no fue sino hasta muy recientemente que yo entendí que el templo del silencio
es llegar a tocar la supraconciencia del alma. ¿Y qué significa llegar a la supraconciencia del alma? Significa que nosotros, a través de una serie de prácticas de interiorización, como la meditación, como la oración, podemos ser capaces de llegar a un punto en donde pasamos por la mente consciente, vamos mucho más profundo a la mente subconsciente y de allí atravesamos el subconsciente y llegamos a la supraconciencia. Y después de la supraconciencia está Dios. Dios está en realidad en todas las partes del camino, porque nosotros somos parte de Dios, pero lo que llamamos Dios como espíritu, como conciencia crística, como conciencia cósmica, está más allá de la supraconciencia. Pero el lago del silencio empieza en la supraconciencia. ¿Y qué es la supraconciencia? Me vas a decir tú que estás viendo este video, ¿no? O sea, ¿y eso qué es? ¿Cómo puedo yo saber si alguna vez en mi vida he experimentado esto? Yo lo he experimentado muy pocas veces en la vida y ha sido muy, muy fugaz. Pero en esos estados en donde se toca la supraconciencia, te asomas a un tipo de comprensión, a un tipo de capacidad que es totalmente diferente a la que experimentamos en los cinco sentidos. Es como si pudieras saber, conocer, comprender, trascender, sin siquiera un esfuerzo de por medio. Probablemente este estado sea el que le denominan la mente omniconsciente, que es una característica del creador y que nosotros también tenemos como característica del alma. Entonces vamos a volver a la frase inicial y vamos a reflexionar en esto nuevamente. Cuando los tigres de las preocupaciones, la enfermedad y la muerte te acechen, tu único refugio es el templo interior del silencio. Antes de entrar a grabarles el video, estaba poniéndome al día con los mensajes que realmente no había podido ni siquiera leer durante el día en el WhatsApp. Y hay una señora que continuamente me ha estado pidiendo orar por su hija. Y ella misma pide en una cadena de oración que tenemos. Por cierto, hay una cadena de oración en WhatsApp. Si ustedes quieren formar parte, es gratuita, está abierto 24 horas del día, todo el tiempo. Y lo único que tienen es mandar un mensajito por WhatsApp al más 52 22 81 49 67 89 y se les añade con muchísimo gusto, ¿ok? Entonces esta señora varias veces me ha pedido pues orar por su hija porque su hija es muy joven, debe de tener pues no sé, está en los 30 años, tiene dos hijitos pequeños y tiene cáncer y ha estado pasando por una serie de, ya saben, pruebas, exámenes de laboratorio, quimios, radios y recientemente le hicieron un reestudio y pues parece que después de todo el tratamiento que hicieron, nuevamente está presente el cáncer, ¿no? Y una situación así, muchachas y muchachos, definitivamente que es algo que yo creo que uno lo puede dimensionar, pero estar experimentando esa situación como lo es esta madre que pues ama a su hija, entiende lo que las implicaciones. Que bueno, la señora me puso en el WhatsApp, estoy devastada. Uh-huh. Entonces, ¿qué se puede hacer en circunstancias así? ¿Qué se puede hacer cuando las circunstancias simplemente son? Son. Y eso te puede o no gustar. Generalmente no nos gustan este tipo de cosas. ¿A quién le va a gustar? Pero entonces en lugar de entrar en pánico, en histeria, inclusive en cometer errores de los que nos arrepintamos toda la vida, pues el maestro nos invita a ir hacia el interior. Pero esto requiere de un viaje que tú y yo podemos decir sí suena muy bonito, ¿no? Porque ahí vamos a encontrar absolutamente no solo las respuestas, sino que vamos a sentir el abrigo, el cobijo, el abrazo realmente del Creador. Pero no es sencillo acceder al lago del silencio.
No es sencillo estar en el silencio. La mente humana está continuamente bombardeada por una infinita cantidad de estímulos todo el tiempo. Incluso cuando dormimos somos capaces de percibir cuando hace frío, cuando hace calor, cuando tenemos sed, cuando ladra un perro, cuando hay un movimiento en la casa. Es decir, que desde que entramos a la encarnación hasta prácticamente nuestro último suspiro, realmente en esta fisicalidad, en esta experiencia de los cinco sentidos, tú y yo nunca estamos en el silencio. Pero entonces, ¿cómo se llega al silencio? En la técnica de meditación de Kriya Yoga que enseña el maestro Paramahansa Yogananda, habla de que es posible desconectar los cinco sentidos. Es posible. ¿Y cómo se hace esto? Hay técnicas, señoritas y señores, hay técnicas específicas de respiración y de meditación para lograr esto. ¿Qué pasa si tú eres capaz de desconectar los cinco sentidos? Lo que va a pasar es que toda la energía divina que fluye primero del bulbo raquídeo, el cerebro, viene bajando a todo el cordón de chakras y es enviada hacia alimentar los cinco sentidos para poder estar en contacto con esta fisicalidad, con esta existencia material. Bueno, imagínate que ese flujo se cortara, que no tenga que estar yendo la energía. Entonces, ¿hacia dónde correría? Hay que darle un cauce hacia adentro y hacia arriba del cordón de chakras. Y yo no sé si estoy en lo cierto, porque no tengo la certeza de eso, y ni he hablado con ningún monje de esto, pero yo tengo la intuición de que el lago del silencio se comienza a percibir en el ajna, en el sexto chakra y en el séptimo chakra. Y el maestro Yogananda continúa y dice, cuanto más permanezcas en el silencio, mayor felicidad obtendrás. Imagínate, amiga y amigo que estás viendo este video, que pudiéramos lograr acceder a un nivel de conciencia en el que con solo llegar a ese punto dentro de nosotros, pudiéramos encontrar la paz y la serenidad, incluso una sensación de bienestar y de felicidad, incluso cuando las condiciones físicas fueran lo más agobiante que existe. Bueno, pues eso es posible. Y la muestra nos la han dado muchos especialistas en el mundo y algunas personas que no son especialistas, como el hombre que escribió un libro que es un bestseller internacional, que déjenme, lo estoy buscando en el internet para decirles exactamente el autor. El libro se llama El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Y bueno, pues como ustedes recordarán, no sé si ustedes conocen quién fue este señor, pero Viktor Frankl fue pues un hombre que nos dejó para toda la vida, jóvenes y señoritas, una experiencia de vida impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué no las dejó así? Déjenme, estoy buscando su biografía, a ver si aparece. Quiero leerles por lo menos una reseñita rápida, porque es impresionante. Fíjense, dice, este libro, El hombre en busca de sentido, es un libro escrito por el psiquiatra austriaco Viktor Emil Frankl, publicado en Alemania en 1946. Dice, la primera edición del libro llegó a ser lo suficientemente exitosa que al instante se publicó una segunda edición y sin embargo la segunda edición no tuvo todo el éxito inmediato. Frank habló con su editor sobre su frustración respecto a este fracaso. Espérenme, no, eso no es lo que les quiero contar. Lo que les quiero contar es cómo surgió este libro, porque ese libro es impresionante. Muchachos, este hombre, no, aquí Wikipedia está como muy revuelta con la historia, pero se los voy a resumir. Este hombre estuvo en un campo de concentración nazi y este hombre sabía que él podía ser exterminado en la cámara de gas. Y él estuvo en la Alemania nazi que hizo en la mera temporada de los exterminios, en la mera temporada de todo este tema,
Y él empezó a hacer observaciones entre sus compañeros del campo de concentración. Y él se dio cuenta que cuando no había un solo motivo que mantuviera a la persona con ganas de seguir viva, a veces las personas se morían aunque no las hubieran llevado a la cámara de gas. Pero también observó que cuando las personas tenían un sentido, un motivo poderoso para anclarse a la vida, ese solo motivo, ese solo pensamiento, ese solo anhelo ideal era suficiente para mantenerlos con vida. Este hombre creó toda una corriente de la psicología que se llama logoterapia. Él sobrevivió a los campos de concentración. Afortunadamente nunca fue exterminado. Y él se dio cuenta de algo muy importante. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de elegir, el tener estos recuerdos felices, estos anhelos, estas convicciones que nos mantienen con gran convicción andando en un sentido positivo en la vida. Fíjense bien, tú y yo, para nosotros, es una teoría esto que mencionan los maestros iluminados del mundo, como el maestro Yogananda, de este nivel de conciencia que es el lago de la paz, o los budistas mismos, donde el ser humano puede acceder a este punto de felicidad permanente. Este es el viaje interno de la meditación y de la devoción y de la introspección. Pero también ejemplos como Víctor Frank nos están mostrando que ante las adversidades más profundas, ante el dolor más avasallador, los seres humanos tenemos la posibilidad de salir bien liberados y salir adelante a partir de lo que estamos repitiéndonos en el mundo mental. Entonces, aquí, esta invitación, si lo quieres ver, si no lo quieres ver a manera espiritual, de esta conceptualización que es el estado supraconsciente, en el cual tú puedes tocar a Dios y llegar a esta felicidad permanente de la que hablan los iluminados, tómalo literal, el silencio literal. Entonces dice el maestro, cuanto más permanezcas en silencio, mayor felicidad obtendrás. Podemos probarlo la siguiente vez que nos pase una cosa que no nos gusta. Alguien te contesta mal, pero fíjense, una cosa es estarte callado, pero enojado, repitiéndote aquí una serie de cosas feas que nomás te hacen sentir mal, te enojan más o te deprimen. Quédate en el silencio de la tranquilidad, en el silencio de la observación de ti mismo, en el silencio que busca comprender lo que está ocurriendo para responder de la mejor manera. Quédate en ese silencio nutritivo que te aporta una posibilidad de verdaderamente responder de una forma que a ti te beneficie y que beneficie a todo lo demás. Hay una tercera enseñanza que nos da el maestro Yogananda y dice, no permitas ser afectado por el estado de conciencia de la gente con la que te relacionas. Y para ti y para mí, esta afirmación es importantísima y también es impresionante. Miren, yo desde que era muy niña tengo la capacidad, y esto no es único, todos los seres humanos tenemos esta capacidad, pero yo la tengo muy desarrollada. Yo tengo la capacidad de sentir a las personas con las que estoy. Y yo puedo sentir, inclusive corporalmente, si la persona está triste, está cansada, está enojada, no ha comido. Por ejemplo, yo cuando paso junto a mis plantas, yo tengo la capacidad de sentir si mis plantas tienen sed. Si yo paso junto a un animal enfermo, yo tengo la capacidad de sentir que el animal está enfermo. Y si me concentro en el animal, yo puedo saber qué le está pasando, en dónde está el mal, en la sangre, en los músculos, en los huesos, en un sistema, en dónde. Y cuando yo leí esta frase del maestro y dice, no permita ser afectado por el estado de conciencia de la gente con la que te relacionas, a mí me representa un desafío enorme. Porque cuando estoy con mis pacientes, el estado de conciencia de ellos, el estado emocional de ellas y ellos, los pensamientos, los sentimientos, todo lo que hablan o lo que callan, yo lo estoy experimentando. Entonces, si tú y yo queremos entrar en el silencio y verdaderamente no ser influenciados por las energías que nos rodean todo el tiempo, las energías humanas, animales, vegetales y en general toda la materia, ahí volvemos al inicio de esta charla,
tenemos que volver a este viaje interno del que nos está hablando el maestro Paramahansa Yogananda. Déjenme mostrarles al maestro Paramahansa Yogananda para quien no lo conoce. Este maestro iluminado estuvo vivo pues hace muchos años. El año pasado celebramos el aniversario número 100 de su llegada a Boston y trajo a América el Kriya Yoga. Por cierto, les recomiendo mucho ver un video que quedó grabado en el YouTube sobre el significado de la técnica del Kriya Yoga, que está en la lista de reproducción, en la pestaña que dice espiritualidad. Allí está ese video, es muy recomendable y cuenta toda la historia del maestro Paramahansa Yogananda y cómo llegó él aquí a América, ¿no? Personas como yo, la definición para una persona como yo es una persona paz, una persona altamente sensible. Antes nos llamaban índigos, cristales, arcoíris, no sé, de diferente manera. Hoy ya no nos llamamos así, ya hicieron ciencia. ¿Cómo nos llamamos las personas? Así, personas altamente sensibles. Si tú eres una persona altamente sensible, tienes esta misma capacidad y todas las personas que vean este video me van a decir, sí, yo soy así, yo soy como tú. Hay muchísimas personas así, no crean que esto es una excepción. Yo diría más bien que en el mundo contemporáneo es algo común. Yo conozco muchísimos, cientos de personas que son así. Pero entonces esto supone un verdadero hándicap. Yo me acuerdo de niña, cuando alguien estaba enojado en el salón de clases, yo experimentaba el enojo. No sabía ni de dónde venía. Yo solo sabía que estaba enojada y yo no tenía ningún motivo para estar enojada. O estaba triste y yo no tenía ningún motivo para estar triste. Hasta que entraba en contacto con el niño o la niña del salón de clases que estaba pasándola mal. Y entonces yo decía, ok, es ella. No soy yo. Esta es una energía, este es un pensamiento de mi amiga, de mi amigo. ¿Y cómo le vamos a hacer tú y yo para que además de estas circunstancias que de repente nos ocurren, como las que mencionó el maestro Yogananda, la enfermedad, la muerte, las desilusiones, las grandes tragedias, cuando esto está ocurriendo y además estamos interactuando con una serie de energías que están pues entrando en nuestro campo áurico continuamente, ¿cómo le hacemos para separarnos de eso? Y no hay otro camino más que el que menciona Yogananda. Tenemos que esmerarnos en lograr entrar a esta cámara del silencio, donde todo está bien y puedes ir más allá del mundo material. Y tenemos además que desarrollar otra cualidad, la cualidad y la capacidad de permanecer en ese estado de tranquilidad, pero estando conectados a la fisicalidad. Es decir, que tu mente, tu conciencia pudiera estar en ese estado de extremada serenidad, en este lago de calma, y tú estuvieras cocinando, manejando, dando clases, hablando con un cliente, cerrando una venta, conduciendo un auto, que puedas estar haciendo lo que quieras conectado a esto. Esta es una cualidad de las grandes mentes, eh, yo diría de las mentes evolucionadas. La mente a todos no la dieron, muchachas y muchachos, a todos, pero no la usamos todos al 100% de su capacidad. Usamos algunas pequeñas cosas, las cuales, las que el instinto nos permite, las que hemos aprendido a desarrollar a partir de nuestra educación. Pero este proceso de enseñanza-aprendizaje que te brindan los iluminados va mucho, pero mucho más allá de las educaciones convencionales del sistema escolarizado tradicional. Entonces, fíjate bien lo que dice el maestro. Reúnete con quienes practican constantemente la presencia de Dios y apártate de aquellos que manifiestan cualidades indeseables. Y aquí de ninguna manera quiero que se malentienda esta frase y que la vayamos a tomar de punto de partida para atacarnos los unos a los otros. Nunca jamás, muchachos. Todos los seres humanos, sea que sean lo que llamamos un buen hombre, una buena mujer, o un mal hombre, una mala mujer, todos somos hijos de Dios por igual. ¿Ok? ¿A qué se está refiriendo el maestro con esto? Fíjense bien. Si yo te estoy diciendo que yo tengo la capacidad de sentir esto, el estar en conjunto, el reunirte con personas que tienen las prácticas de la meditación, de la oración, de la purificación, que se enfocan en una manera de vivir saludable a nivel físico, emocional, mental, espiritual, que procuran
ser afines a los principios espirituales, que procuran en la medida de sus posibilidades tener una vida adecuada, cuando tú estás en conjunto de esas almas, experimentas un efecto contrario al que yo te estaba diciendo de sentir el dolor ajeno, ¿no? Experimentas paz, experimentas amor, entusiasmo, fortaleza y una capacidad redoblada para tus propios esfuerzos en la vida. Es decir, se genera una sinergia positiva de estas auras de diferentes personas que tienen este modo de vivir positivo. Imagínate que por eso se recomienda, los coaches te recomiendan, los empresarios te recomiendan reunirte con gente que tenga las cualidades que tú quieres desarrollar en ti. Y esto es tremendamente valioso. ¿Por qué? Porque es una realidad. Nuestras auras son permeables y tú estás expuesto a las energías de los demás. Tú habrás notado, para mí, por ejemplo, de las cosas que más drenan mi energía, pero sí que la drenan, es entrar a los centros comerciales grandes. Por ejemplo, a estas bodegas que tienen, bodegas que son verdaderas cajas, que tienen nada más el aire acondicionado que funciona pues 24 horas eternamente. Cuando entro, a veces salgo muy cansada, salgo drenada, porque ahí no hay como la circulación normal del ki, del prana. El prana entra ahí, algo entra por los ductos del aire acondicionado, pasa por 20 filtros, igual sale por 20 filtros y te contiene la energía de todos los cientos o miles o millones de personas que han transitado allí por ese lugar, pero realmente nunca se ventila totalmente, ¿no? Ni hay ventanas y tiene una pequeña puerta que se abre y se cierra automáticamente cuando tú pasas al interior. Es una realidad que vivimos insertos en un mundo rodeados de estímulos energéticos. Pero si a esto tú le sumas el que cuando tú tomas conciencia de que este camino de vivir de una forma correcta es una gran responsabilidad, pues aprendes que hay cosas que son inevitables. Por eso te puedes subir al metro, puedes tomar un autobús, puedes tomar un tranvía, puedes caminar por la calle y realmente estás en contacto con todo y con todos. Pero otra cosa muy diferente es que tú eres libre de elegir a partir del uso sano de tu libre albedrío con quiénes te asocias, quiénes son tus más grandes amigos, con quiénes te reúnes para pasar tiempo y qué tipo de pasatiempos estás dispuesto a realizar. No es lo mismo que vayas. A mí me fascina entrar a las iglesias, por ejemplo. Te puedo decir que me fascina. Es una sensación de tranquilidad aunque la iglesia esté vacía. Porque eso está lleno de la energía de los ángeles, de la energía de los santos, de la energía de los maestros ascendidos. Y también está lleno de la energía de los espíritus que buscan refugio allí. Hay muchas iglesias que también tienen criptas subterráneas, ¿no? A mí me gusta ese lugar. Me hace sentir pacífica. Pero también me gusta cuando entro en contacto con personas que meditan o cuando hay una congregación grande de personas que gustan de la meditación. De la misma manera, si tú eres una persona que tiene amistades y yo no te voy a decir nada, simplemente yo te voy a decir, ok, ¿qué vas a sacar con irte a tomar y a fumar toda la noche del viernes para el sábado y luego seguirla el sábado para el domingo? Irte a los lugares en donde hay toda clase de cosas, y estoy hablando del bajo astral, o sea, a lo mejor no ves lo que hay ahí, pero lugares donde puede haber demonios, donde hay personas, espíritus que están ahí que no son nada lindos, además de los humanos. Entonces, esta frase del maestro Yogananda es muy significativa. Reúnete con quienes practican constantemente la presencia de Dios y apártate de aquellos que manifiesten cualidades indeseables. Drogadicción, alcoholismo y otros temas que son igual de lamentables. A medida que tú vas creciendo, tienes que aprender a discriminar ese tipo de lugares, ese tipo de situaciones y las personas que gustan de eso. A eso se refiere el maestro, ¿ok?
Y no quiere decir que tengas que hacer nada, nada en relación a esas personas. Orar por ellos, pedir por ellos, pero no tienes que estar cerca de ellos. Ni tú estar cerca de los lugares que promueven la decadencia en el ser humano. Ni tú estar cerca de las prácticas que a veces se llevan a cabo individualmente en la intimidad que promueven la decadencia del ser humano. Porque todo eso, en lo que entras, con lo que sea que entres en contacto, aunque sea a través de una pantalla de computadora, en el cine, en un podcast, en cualquier cosa que estimule los cinco sentidos, va a entrar derechito a tu subconsciente. Y si tú repites eso, vas a generar un mal hábito. Y si tú generas un mal hábito de este tipo de cosas, tu conciencia puede contaminarse y puedes generar algo que te cueste trabajo borrar en esta vida y en las venideras. Además de que es debilitante. Fíjense que yo el día de ayer di consulta a un muchacho muy joven que realmente es talentosísimo. Es, yo lo conocí hace como un año y el joven es verdaderamente valioso. Pero ayer me dijo algo muy interesante. Él está profundamente enamorado de una chica que es de su edad, bellísima la pareja, hermosos los dos, pero me dijo, ¿sabes? Desde que estoy con ella, me faltan ganas para meditar. Ya no estoy tan soñando tan claramente como estaba soñando antes. Y yo le pregunté hace cuánto empezó a pasar eso. Y me dijo, creo que empezó a pasar cuando empezamos a tener problemas, cuando empezamos a discutir mucho. Entonces quiero que tú reflexiones. Si esto pasa incluso con las personas con las que amas y cuando el estado emocional de esas personas, el estado mental de esas personas, el estado físico de esas personas nos influye de tal manera que nosotros empezamos a detener nuestro propio proceso evolutivo. Lo detenemos, muchachos, le ponemos un stand-by, ahí nos quedamos como puntitos suspensivos. Imagínate lo que puede pasar con personas que pues no son como tu cónyuge o como tu pareja o como tu novia o novio, ¿no? Y que están metidos en toda clase de cosas. Este asunto de las relaciones humanas es un tema muy delicado. Y el día de hoy que estamos hablando del silencio, fíjate lo que dijo este chico. Es que yo amo meditar. Y es cierto, a mí me consta que él meditaba intensamente diariamente y tenía sueños extraordinarios. Y ahora eso ha parado. ¿Por qué? Pues porque está metido en una relación emocional, sigue enamoradísimo y su chica también está enamoradísimo, pero están teniendo conflictos continuamente. Y el simple hecho de tener conflictos drena muchísimo su energía y eso está deteniendo su proceso evolutivo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros en la vida diaria hacerle frente a estas cosas? Y yo, miren, ya saben cuál es mi filosofía. Yo únicamente hablo de lo que yo estoy haciendo, porque lo que no conozco, pues sí, a lo mejor es posible, es interesante, pero yo no lo conozco en primer lugar. Y en segundo lugar, pues no tendría ninguna validez que yo les hablara en la teoría. A mí me ha ayudado muchísimo el meditar 2 veces al día. Fíjense, yo pensaba que sabía meditar. La verdad es que no tenía ni la menor ni más pálida idea de qué era la meditación. Yo estoy aprendiendo el camino de la meditación a partir de las enseñanzas del maestro Paramahansa Yogananda y de la técnica del Kriya Yoga. ¿Ok? Pero tengo muy poquito. Tengo, pues a lo mucho, yo creo que 5 años practicando esto. Pero miren, muchachos, cuando yo me enteré de la existencia de estas técnicas, lo primero que hice, no crean que pues yo no sabía nada, pero nada es nada, o sea, nada más me dijeron, oye, existe esto, y entonces entré al sitio web de la organización y vi que había varias meditaciones grabadas y las empecé a escuchar y después le pedí a un amigo que sabía descargarlas y pasarlas a un audio aquí al celular y me las pasó. Y entonces, esos audios, muchachos, lo que yo hice fue empezarme a poner los audífonos y escuchar las meditaciones diario, en la mañana 15 minutos, antes de empezar a hacer cualquier otra cosa, y en la noche, antes de irme a dormir, era lo último que hacía.
Y ya se los he compartido antes, pero fue impresionante, queridas y queridos, que yo realmente tenía años, muchachos, ya no sé ni cuántos, yo creo que llevaba por lo menos unos 12 años sin poder dormir bien. Lo que pasaba conmigo era que yo, hagan de cuenta, si la noche tú te deberías de acostar y toda la noche y despertar al día siguiente ya, yo hacía esto. Una hora, despierta. Otra hora, despierta. Me volví a dormir, otra hora, despierta. Otra hora, despierta. Otra hora, despierta. Así entonces despertaba como 5 o 6 veces en la noche, amanecía cansadísima. Y así había sido mi dormir durante como 12 años. Pues muchachos, pues yo para qué querría grabarles mentiras e invitarles a hacer algo que, que no fuera cierto. Yo volví a dormir tranquilamente. La primera noche que yo dormí las 8 horas seguidas, me levanté como no me había levantado en 12 años. Y abrí los ojos y en cuanto los abrí dije, dormí toda la noche. No lo podía creer, de verdad. Yo nunca he sido de tomarse pastillas, ni ansiolíticos, nada, nada. O sea, yo soy súper pro de curarte con hierbitas, de hacerte test, de la herbolaria, de la medicina homeópata, de cosas así, de la acupuntura, de los masajes, pero no, meterse cosas jamás, ¿no? Pero el primer día que yo dormí completamente, dije, esto es un milagro. Es un milagro. Y llevaba, no me acuerdo porque no lo apunté, pero pónganse ustedes que llevaba 3 semanas con esta práctica de oír los 15 minutos de meditación en la mañana y 15 minutos antes de dormir. Son meditaciones hermosas. Yo se las regalo. Hice un archivo de Dropbox donde fui guardando todos estos pequeños audios de 15 minutos y hay muchos temas. Hay de salud, hay del amor, hay de la paz, hay para la abundancia, por ejemplo, para cambiar tu relación con la abundancia, para trascender el miedo. Tengo hermosas, hermosas, hermosas. Se las regalo. Mándenme un mensaje por WhatsApp al más 52 22 81 49 67 89. Y poquito a poquito fui leyendo los libros y poquito a poquito, todavía no, o sea, Paramahansa Yogananda tiene muchísimos libros, también están los libros de los discípulos, pero fui profundizando poco a poco en las lecciones para el hogar y empecé a practicar la técnica de Kriya Yoga como tal. Yo creo que probablemente ya cumplí un año practicando Kriya Yoga. Y les puedo decir que, aunque no he experimentado ni una sola vez en este tiempo que llevo de practicar, el llegar a ese lago en calma, esa paz supraconsciente, ese contacto con la divinidad, sí les puedo decir que he cambiado muchísimo y para bien. Por ejemplo, yo me contracturaba muchísimo de la espalda, muchísimo, así hagan de cuenta que los omóplatos siempre me dolía, el cuello, o sea, yo siempre andaba haciendo así, me dolía y, y incluso afecté físicamente algunas lumbares por allí, de todo el estrés de tantísimos años, ¿no? Pues eso, chicos y chicas, les puedo decir que ya no tengo ninguna contractura por acá. También es otra gran cosa. Entonces, practiquen la meditación. Cuando yo les digo mediten, no les estoy diciendo nada que no sea benéfico, les va a cambiar la vida para bien. Ahora, ¿cómo podemos estar en silencio en esta sociedad tan exigente? Date tus espacios. Miren, yo voy al año a los retiros del Lama Norbu por muchas razones. Lama Norbu es un lama tibetano, ¿no? Es un lama budista. Y a mí me encanta ir a sus retiros porque son mis vacaciones. Voy a las vacaciones, me quedo sin el celular porque en los retiros de silencio te quitan el celular. Es estar un fin de semana en silencio. Es estar un fin de semana sin celular. Es estar un fin de semana en- inmerso en las enseñanzas espirituales, en la meditación, en la introspección, en la relajación. Yo de verdad, siempre digo eso. O sea, cuando yo entro al retiro, yo digo, estoy en el cielo. Estoy en el cielo. Y yo solo les puedo compartir lo que hago yo. No quiere decir que lo que hago yo sea lo único ni lo mejor, pero sí es lo que me funciona. Entonces, si tú quieres practicar el silencio realmente, te recomiendo tanto una práctica de meditación bajo la supervisión de una técnica correcta. No es nada más oír los... Te puedes quedar escuchando los audios que yo te puedo regalar toda la vida si quieres.
Pero si a eso le sumas una técnica correcta de meditación, ¿a dónde puedes llegar? Mi amor, a la supraconciencia y más allá. Ujú. Y finalmente, quiero decirles que hay otra técnica que yo quiero practicar, todavía no la he empezado a hacer, pero desde que la supe que Gandhi lo hacía y que otros grandes iluminados también lo hacían, a mí se me antoja muchísimo. Y es hacer un día a la semana de ayuno en silencio. Gandhi hacía silencio un día a la semana. Entonces, durante esa semana, durante ese día que hacía silencio total, no hablaba para nada. Y lo único que hacía era escribir, tampoco daba discursos ni nada, o sea, lo único que si se tenía que comunicar con alguien de ahí del ashram, les escribía una notita. Y si alguien tenía alguna cosa urgentísima por la cual se tenían que comunicar con él, pues le escribían una notita y se la pasaban. Y él decía que en ese tiempo era tremendamente productivo para él, muy productivo. Yo no sé si el ayuno de silencio lo acompañaba de un ayuno de no comer, o eso sí, no sé. Pero sí sé que practicaba rigurosamente un día a la semana de silencio absoluto. Este ayuno de silencio también nosotros lo podemos hacer. Probablemente no lo podamos hacer cuando estamos trabajando, cuando tienes que atender a tus niños chiquitos, cuando no. Pero llegará un día, muchachos. Ese es mi sueño. Saben que yo he estado pensando ya en cómo quiero vivir cuando yo me jubile. Porque tengo el anhelo. Si ustedes me preguntan qué anhelo, anhelo dedicarme mucho más tiempo a Dios, mucho más tiempo a mis prácticas espirituales, dar tiempo al silencio, sin tener que andar corriendo ni hacer tantas cosas como ahorita hago, ¿no? Pero bueno, lo que se puede en cada momento de la vida está correcto. Y entonces vamos a recapitular. Cuando tengas alguna situación muy desafiante, guarda silencio y ve hacia adentro. Ahí sí a lo mejor te supervendría bien un audio de estos de meditación, que yo te regalo con muchísimo gusto. Darte tiempo de ir a caminar largamente, si te tienes que ir a la naturaleza, hazlo. Y de ahí reflexiona qué es lo mejor que tú tienes que hacer para hacer frente a esta situación. Y también, miren, esta técnica es muy bonita. Después de la meditación, tú te puedes concentrar aquí y hablar con el Padre. Y dile, Padre, esta situación rebasa mi entendimiento, inclusive mis fuerzas. Como decía esta señora, me siento devastada. Tú le puedes decir a Dios absolutamente sí, Padre. Yo sé que todo tiene un motivo, no entiendo este motivo. Y estoy muy triste. Pero yo estoy tomada fuerte y firme de tu mano y pido tu guía para en esta situación, en todas las situaciones de mi vida, actuar correctamente. Guíame, ayúdame, oriéntame y también dame paz y fortaleza y serenidad para hacer frente a todo esto y resolverlo de la mejor manera. Uh-huh. Acuérdense, mientras más permanezcas en el silencio, más felicidad obtendremos. Entonces, este tipo de prácticas no son para hacerse una vez al año, ya me olvidé 50 días otra vez, porque es como volver a empezar de cero. Hay que permanecer en el silencio por lo menos durante los espacios de meditación, en la mañana y en la noche, por lo menos. Algo, un tantito que nuestra alma diga, ay, mira, me dieron de comer como una plantita sedienta, así está nuestra alma. Hay que darle de comer meditación, hay que darle oración, hay que darle este momento de ir hacia adentro. Recuérdense que son muy importantes las relaciones y la gente con la que estamos compartiendo esta energía áurica, y que este espacio que abrimos de la meditación diaria es un vehículo, no solo hacia este espacio de silencio, es un vehículo hacia Dios, ¿no? También es importante darnos estos espacios para comulgar con otras almas que también, igual que nosotros, están buscando pues este espacio de silencio, este espacio de espiritualidad, este espacio de comulgar con Dios en conjunto. Y eso lo puedes encontrar a lo mejor en una misa, lo puedes encontrar a lo mejor en un retiro, lo puedes encontrar a lo mejor en un viaje sagrado. Uh-huh. Y por último, la recomendación del ayuno de silencio al estilo de lo que hacía Gandhi. Uh-huh. Espero que les sea de utilidad este video. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y mañana en el YouTube vamos a seguir contestando sus preguntas. Les mando un abracito, pasen una muy feliz tarde y los amo, de verdad, los amo muchísimo. Hasta luego.